El Padre Nuestro que usted y yo venimos reflexionando y que este ya es el cuarto video, es muy enriquecedor. Y yo diría que con todo lo despacio que venimos, no alcanzamos a extraer todas las bondades que Él tiene. Porque es que cada palabra que salió de labios de Jesús es una palabra de oro, es una palabra de bendición. Por eso, hoy vamos a meditar en otra de las partes del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y es que el hombre autoriza a Dios en esta oración del Padre Nuestro a que la voluntad del Padre se cumpla. Y se le dice, Jesús nos enseñó que le dijéramos a Papá Dios, hágase tu voluntad. Y yo diría que hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, en el cielo como en la vida. Es permitiéndole a Dios hacer la voluntad de Él en nuestra propia vida. ¿Quién lo hizo? Lo hizo la Virgen María. La Virgen María en Lucas 1, versículo 38, doblando sus rodillas, le dijo, hágase en mí según su palabra. He aquí la esclava del Señor. ¿Quién más se lo dijo? El mismo Jesús. Y le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es que la voluntad de Dios debe primar por encima de la voluntad nuestra, de lo que nosotros deseamos, queremos o nos parece que es correcto y que es lo que necesitamos. Y hacer la voluntad del Padre está en Mateo 7:21. Jesús decía ya, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Es que la entrada al reino de los cielos está condicionada a esa parte del Padre Nuestro, a permitir que la voluntad del Padre prime sobre la nuestra. ¿Y la voluntad del Padre cuál es entonces, Julio, para que la hagamos? La voluntad del Padre es muy sencilla. Está reducida en dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Hablemos de esas dos un poquito. ¿Qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Es poner a Dios encima, por encima de todo lo que más nos gusta, de todo lo que más amamos. Es dejar todo de lado si nos toca por dejar a Dios, por seguir a Dios. Miren, en Lucas capítulo 18, versículos 18 y siguiente, se nos habla la parábola de un hombre que se acerca a Jesús y va a entablar un diálogo con él. Y va a terminar ese diálogo muy aburrido el tipo, pero va a servir para que Jesús nos dejara una enseñanza a nosotros. Él le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para vivir en el reino de los cielos con mi Padre? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y él dice, todos los cumplo desde joven. Entonces Jesús le dice, entonces solo una cosa te falta. Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y ven y sigue. Jesús le pone lo de los pobres y lo de sus riquezas, solo y únicamente para probar su corazón, para probar a quién amaba más a él, si a Dios y seguía a Jesús o a las riquezas. ¿Saben tristemente qué dice el texto? Que este joven se marchó, se fue del lado de Jesús, prefirió abandonar la vida eterna que es Jesús, dejó el camino de salvación que es Jesús para seguir tras sus riquezas. Es decir, este hombre amaba más las cosas de este mundo, lo terrenal, lo efímero, lo pasajero, lo que solo sirve mientras estemos acá, y dejó a Jesús, dejó a Dios. La voluntad de Dios está cifrada en la Sagrada Escritura y es que por encima de todo nuestro amor sea para Él. Y que si en algún momento de nuestra vida nos toca la difícil decisión de decir esto o Dios, podamos decir con sinceridad de corazón, me quedo con Dios y renuncio a lo que toque renunciar. Y lo segundo, amar al prójimo como a sí mismo. Es que para Dios, para nuestro Padre, para tu Padre y el mío, que es el mismo, lo más importante es que tú y yo nos amemos. Es que tú y yo amemos a nuestra familia de sangre. Pero es que tú y yo también amemos a la familia de nuestro esposo, de nuestra esposa. Es que tú y yo amemos a nuestros vecinos. Es que tú y yo amemos a todos los compañeros de la universidad, del trabajo. Es que tú y yo aprendamos o recibamos de su propio amor para que aprendamos a amar. La voluntad de Dios está cifrada en esos dos pequeños detalles. Amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a ti mismo.
Necesitamos, hijo de Dios, indagar entonces qué es amar de verdad. En Romanos 5:5, la palabra de Dios dice que Dios derrama de su amor en nuestro corazón para que podamos amar con el amor de Dios. Porque tal vez a lo que le hemos llamado nosotros amor es a lo que es el utilitarismo, lo que es el servilismo. Nosotros, si a nosotros nos sirven, después le servimos a la persona que nos sirvió. Pero si alguien no nos ha hecho un favor, entonces tampoco cuando Él lo necesita se lo hacemos. Y a quienes le hacemos el favor decimos que es porque lo amamos. No, estamos equivocados. Muchas veces el amor humano se convierte en algo, si me das te doy, si me sirves te sirvo, pero no porque realmente amamos. Nosotros tenemos que trabajar para que del cielo nos llegue ese amor de Dios, ese amor que verdaderamente ama sin condiciones. Y entonces ahí ya tener nosotros la certeza de que amamos a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y un tercer punto aquí es amar a Dios, amar al prójimo, pero aceptar a Jesucristo. Porque dice Juan 3, 17 y 18, que Dios envió a su Hijo Jesucristo, pero que el que lo tiene, el que lo acepta, tiene vida eterna. Sin embargo, el que no acepta a Jesucristo ya está condenado por no haberlo aceptado. Es que el compromiso de decir amo a Dios o hago la voluntad de Dios está cifrada en eso, en amarlo a Él, en amar a nuestros prójimos y en seguir a Jesucristo, en escuchar su voz y mirar el modelo de vida que Jesús vino a plantearnos. Amigos, hemos visto entonces el tema, hágase la voluntad de Dios en mi vida. Piensa en estos textos, relee estos pasajes bíblicos, analízalos más y hazlo vida en tu vida y te darás cuenta que le estás dando vida al Padre nuestro, que ahora sí lo estás recitando, pero también a la vez meditando y aplicándolo a tu vida. Nos vemos en el próximo para que sigamos reflexionando esta hermosa oración que Jesucristo nos enseñó, el Padre nuestro. Que Dios te colme de miles y miles de bendiciones.